Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a la iglesia. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en el último capítulo del libro del Apocalipsis. Amén. Le recordamos, mis queridos hermanos, sí, que hoy estaremos analizando esta última parte de este libro maravilloso del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a dar lectura, ¿sí?, a este texto maravilloso. Apocalipsis capítulo número 22, del verso número 6 al verso número 13. Estos versos ya fueron motivos de estudio, ¿sí?, en la enseñanza del viernes anterior. Hoy vamos a concentrarnos del verso 14 en adelante, pero para dar hilación en la lectura, vamos del verso 13. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda, sí, las profecías las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta gloriosa noche, nuevamente nos disponemos, oh Dios, a estudiar tu palabra en este último capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 22. Permite, oh Dios, que estos últimos versos del 14 al 21 sean de gran bendición para nuestras vidas. Háblanos, mi Cristo, a través de la enseñanza. Prepara nuestros corazones para recibir, oh Dios, de parte del Espíritu Santo, el mensaje propicio para nuestros corazones. Señor, mi Dios, tal como lo tienes acostumbrado, oh Dios, manifiesta tu poder, tu gracia y tu misericordia en medio del pueblo. Te lo pido, mi Dios, creyendo que lo recibimos, te decimos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Apocalipsis capítulo número 22, verso número 13, menciona en la última verso leído: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estas tres ilustraciones que Jesús dice de sí mismo prácticamente abarcan a un mismo punto. Es decir, que el Señor se muestra como el inicio y el fin de todas las cosas, o aquel ser que lo abarca o lo llena todo.
algo muy similar Jesús también mencionó en el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo número 1. Acompáñeme por favor, sí, al primer capítulo de este libro de Apocalipsis, capítulo número 1, verso número 8. El Señor también hizo alusión a esta misma expresión de Apocalipsis 22. Nos dice, Apocalipsis 1, verso número 8. Yo soy el alfa y la omega. Recuerde que el alfa y la omega eran los nombres de aquellas letras del abecedario griego. El alfa, que era la A, y la omega, que era la letra final. Dice la escritura, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Volvamos pues a Apocalipsis capítulo 22, verso 14, y entremos en estudio en esta noche. Verso 14 de Apocalipsis 22. Bienaventurado, dice ahí, el Señor, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Recuerde que Juan está visorando y viendo todos los acontecimientos que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, le está revelando. Ahora bien, ¿a qué hace acotación el texto cuando dice bienaventurados los que lavan sus ropas? ¿A qué clase de limpieza se refiere el texto? ¿O es que acaso el Señor está diciendo que aquellos que son limpios en su manera de vestir son los que alcanzan su favor? Acompáñeme de una manera especial a Apocalipsis, pero en otro pasaje bíblico. Capítulo número 7 nos dice el Señor, el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo número 7 nos dice el Señor, verso número 13 al 14. ¿A qué clase de lavamiento se refiere el Señor en Apocalipsis 22, verso 14? Apocalipsis 7, verso 13 y 14 tiene la respuesta. ¿Ya lo encontró? El texto nos dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado, mire nuevamente el término, han lavado, dice ahí, sus ropas y las han emblanquecido, pero no en lejía, no en cloro, sino en qué, o por intermedio de qué, dice ahí de la sangre del Cordero. Cuando Apocalipsis capítulo número 22, verso 14 hace alusión, volvamos por favor al texto, en el verso 14 que nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Amado hermano, esa limpieza no es una limpieza exterior, sino que hace referencia, que debemos de estar preocupados para recibir una limpieza del alma, del corazón. Y esa limpieza solamente la puede dar la sangre del Cordero. ¿Y eso por medio de qué? Del perdón de nuestros pecados cuando lo recibimos como Salvador. Ahí obra, ahí opera el lavamiento, de nuestras almas. El lavamiento de las vestiduras espirituales con las que el Señor nos viste luego que recibimos la salvación de parte de Cristo. Aún más dice el Señor en el versículo número 14 del capítulo 22, haciendo alusión en este mismo texto, los cuales ahora, ¿qué dice el verso 14? Tienen derecho al árbol, ¿de qué? Al árbol de la vida
y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿En qué ciudad? En la Nueva Jerusalén. Acompáñeme por favor al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías, ¿sí? Capítulo número 56. En el Antiguo Testamento. Versos número 6 al 8. En este texto hay algo muy especial que debemos de considerar. Recuerde, ellos tienen ahora por ese lavamiento derecho a participar del árbol de la vida y de entrar por la ciudad. Isaías capítulo 56, verso número 6 al 8. ¿Quiénes participarán de ese derecho? Solamente como enseñan los testigos de Jehová, 144,000. Por supuestamente que no. La Biblia tiene la gracia para todo el mundo. Dice el Señor: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová. ¿Sí? ¿Para qué? Para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Pero ¿a quién le está dando el mensaje? A los extranjeros. Nosotros no pertenecemos de manera directa al pueblo de Israel. Somos extranjeros para ellos. Pero la gracia de Dios también se extiende para ese pueblo. Verso número 6 continúa diciendo: y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Verso 7: yo los llevaré ¿a dónde? A mi santo monte y los recrearé. ¿Cuántos anhelan en los tiempos de estudio los tiempos de recreo? ¿Verdad? Hay quienes con ansia esperan el recreo. Muchos, ¿para qué? Para poder comer. Están pensando ya en las últimas horas, ¿sí? ¿A qué hora salgo al recreo para comerme un pastel y una cola? ¿Verdad? Hay otros que anhelan el recreo para ir al baño. Hay otros que anhelan el recreo para seguir conversando porque en clase se quedaron cortos, porque no están atendiendo al maestro. Ahora, la Biblia dice, refiriéndose a su pueblo, que el Señor en su morada nos va a recrear. Es decir, que nos va a deleitar con todo lo que Él ha puesto delante de nosotros. Verso número 7 nos dice: ¿sí? Yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, ¿cómo? Casa de oración para todos los pueblos. Aún más, verso 8 dice: Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. No solamente su nación es la que disfrutará de todo esto, sino también los extranjeros. Amén. Y ahí está incluido el pueblo gentil, es decir, nosotros. Pero ¿por qué tenemos ese derecho? Porque Cristo lavó nuestras vestiduras, ¿con qué? Con su sangre. De ahí, amado hermano, la importancia de recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador. Continúo. Apocalipsis 22, verso número 15. Ahora, hasta el verso 14, todo es bendición para su pueblo, para los redimidos. Todo es, mi amado hermano, diríamos color de rosa para aquellos que se han beneficiado de lo más precioso que puede obtener el hombre en esta vida. Sí, de la salvación de parte de Jesús. Pero, oh sorpresa, en el verso 15 se vira la moneda. En el verso 15 va a haber un cambio radical al mensaje de esperanza. Ahora hay un mensaje de alerta y aún de condenación para los que no disfrutan de la salvación de Cristo. Verso 15 nos dice el Señor: mas los perros estarán fuera y los hechiceros
los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde estarán ellos? Nos dice que estarán fuera. Versículo número 15. Mas los perros, ¿quiénes más? Hechiceros, fornicarios, homicidas e idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Ahora, para entender un poco mejor este texto, acompáñeme por favor con la escritura a varios pasajes bíblicos. El primero de ellos, Jeremías capítulo número 15. Libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo número 15. Veamos qué nos dice el Señor. ¿Por qué el Señor, tienen tan baja estima a aquellos que le han rechazado? Jeremías capítulo 15, verso número 6. Veamos esta primera pauta inicial. ¿Lo tiene? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Y ahí dice en la parte final, estoy cansado. ¿De qué cosa? De arrepentirme. Pero de arrepentirse ¿de qué? ¿De qué cosa? De continuamente lidiar, con un pueblo rebelde y duro de corazón. Póngale asunto, lea por favor nuevamente el verso 6 conmigo. Tú me dejaste, el Señor no nos ha abandonado. ¿Quién se atrevió a dejar al Señor? El hombre. Tú me has dejado. Dice ahí, te volviste atrás. Me recuerda las palabras del Señor. Ninguno es digno de entrar en los reinos en los cielos si poniendo las manos en el arado mira hacia atrás. Si estás sirviendo al Señor, estás de alguna manera identificado con el cuerpo de Cristo, pero cualquier situación le distrae, cualquier situación de pronto lo amedranta, le hace tener temor, o cualquier situación simplemente hace anidar en tu corazón alguna congoja, alguna amargura y te apartas del Señor. El Cristo nos dice por medio de Apocalipsis 22 que todos los perros, fornicarios, todos los adúlteros y aún los que viven en una vida de mentira no podrán disfrutar ¿de qué? Del placer de estar en los atrios de Dios. Y en Jeremías capítulo 15 verso 6 el Señor nos advierte diciendo, si tú me has dejado y te has vuelto hacia atrás, yo extenderé sobre ti mi mano, te destruiré porque estoy cansado ¿de qué cosa? De arrepentirme. ¿Cansado de qué? De que continuamente tú vengas siempre ante los pies de Dios pidiéndole perdón, pero siempre por los mismas pecados, por los mismos problemas de siempre. Yo pregunto, ¿qué padre, mi amado hermano, en su colmo, en su paciencia, llega un momento en que le dice a su hijo, está bien, te perdono que te quedes hoy de año, te perdono el año que viene que te vas a volver a quedar, te perdono así 5 años después que te estás quedando amado? ¿Usted no cree que usted tiene un colmo? Una esposa, ¿hasta cuánto tiempo o hasta qué punto puede aguantar darle perdón a su marido que continuamente la engaña? ¿Verdad? ¿O usted perdonaría a su esposo si 100 veces le adornara la cabeza, como dicen por ahí? Si hoy le dijera, perdóname porque te fui infiel. Viene el 2014, perdóname porque te fui infiel. Viene el 2015, perdóname porque te volví a ser infiel. Y así tiene una vida continua de adulterio. ¿Usted no cree que llegará un momento en que su mujer le diga, basta? ¿Verdad que sí? Dios tiene su medida. Dios tiene su colmo. Y el Señor en Jeremías capítulo 15 verso 6 dice en la parte final, estoy cansado de arrepentirme. Cansado. Para complementar, acompáñeme por favor al libro de Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56 verso número 9.
en adelante. Isaías capítulo 56, verso número 9 en adelante. Aquí el Señor como que ahonda un poco más. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas, es decir, sus mensajeros, o los que sirven como farol o postes donde se pueda apreciar luz, sus atalayas son, ¿qué dice? Son ciegos. Todos ellos ignorantes. Todos ellos, y mire la clasificación que les da. ¿Cómo los considera el Señor? Léalo, sin miedo. ¿Qué dice ahí? Ahora, ¿qué decía Apocalipsis capítulo 22? ¿Quiénes estarán afuera de plano? ¿Quiénes serán los primeritos que el Señor? Los perros. Amado hermano, yo sé que hay muchos significados para el término perros, sí, o perro, con desprecio puesto en el texto bíblico. Muchos mencionan que hace alusión a los afeminados, sí, o a las lesbianas o a los homosexuales. En parte es verdad. Por el contexto en ciertos pasajes bíblicos, cuando el Señor da una especie como de titulación a este tipo o estilo de vida que adopta una sociedad, obviamente sin temor de Dios, el Señor también los considera como perros. Aun cuando se remarca mucho más el término de sodomita. Pero en este capítulo de Apocalipsis 22, verso número 15, se hace más bien alusión a aquellos que conociendo la palabra no la logran ejercer con toda su eficacia. No la logran implantar en todo su esplendor. Amados hermanos, Isaías 56 nos da una bofetada, por así decirlo, sí, y nos confronta. Nos dice, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. ¿Quién está hablando? ¿A quién? Dios, ¿a quiénes? ¿Cómo empieza el versículo número 10 de Isaías 56? ¿Qué dice? Sus atalayas. ¿Y a quiénes usted cree que se refería con atalayas? A los encargados de alertar a su pueblo, o de aquellos que tienen la función de anunciarle al mundo lo que habrá de venir, pero que prefieren callar por temor, por miedo o simplemente por desobediencia. Dice, no, yo no predico porque yo no quiero predicar y punto, y me callo. Los perros encabezan la lista de los que no estarán disfrutando de la bendición de una vida eterna en la patria celestial. Todos ellos, dice ahí, son perros mudos, no pueden ladrar. Y me encanta el término, soñolientos. Porque obviamente alguien que no puede cumplir la función de vocear la palabra de Dios es porque no ha entendido que la comunión de la oración es la que le da la fortaleza y la destreza para poder anunciar el mensaje de salvación entre los hombres. Si un cristiano no se desprendiera, no se desenchufara de la oración, siempre estaría ardiendo, diría yo, sí, en un celo ardiente de pregonar la palabra. Pero como baja la intensidad de la búsqueda, también entonces la boca comienza a callar, comienza a amenorar, a menguar lo que el Señor quiere que demos a borbotones. Mis amados hermanos, la palabra nos dice, versículo número 10, soñolientos, echados, aman el dormir. Usted dirá, hermano, ¿es que acaso el descanso es malo? No, no, el descanso no es malo, el descanso es bendición. De hecho, el Señor puso un día de descanso específicamente para el hombre. El problema es que, diría yo, aman el echarse, aman el dormir cuando el Señor les dice que tienen que salir a trabajar.
Ese es el problema. Cuando el Señor te demanda hacer lo suyo y tú prefieres tu descanso o lo que fuera para ti o para tus intereses. Sí, tú amas hacer en esos tiempos, sí, tus negocios, pero no los negocios de tu Padre celestial. Termina remarcando en el versículo número 11. Y esos perros, mire cómo los trata el Señor. Usted dirá, qué grosero que es Dios. Yo más bien diría, qué justo que es. Y esos perros, ¿a quiénes se refiere? A los atalayas. ¿Cuántos atalayas hay aquí? Usted y yo somos atalayas de Dios. Mensajeros. Ahora, ¿en qué concepto lo tendrá el hombre? ¿Y en qué concepto lo tendrá Dios? Dice la Escritura, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos, dice ahí la Escritura, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno sigue sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno dice ahí, por su lado. Versículo 12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Pero lo que de a Dios se trata, lo que de su obra se trata, lo que de nuestras responsabilidades en Dios se trata, para eso no hay tiempo. Recuerde, el Señor, mi amado hermano, en este texto condena fuertemente, sí, la función de sus mensajeros cuando estos prefieren callar y no anunciar al pueblo, sí, lo que habrá de venir. Apocalipsis capítulo número 22, verso número 15, vuelve el texto a anunciar, sí, y a denunciar. Mas los perros estarán fuera. ¿Juntamente con quiénes? Con los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Quisiera ahondar con el asunto de la idolatría, pero eso lo vamos a dejar para el día de mañana en el estudio que ya empezamos con el Éxodo, sí, en el primer y gran mandamiento. Ya vimos, de hecho, el sábado anterior la idolatría en el Antiguo Testamento. Mañana estaremos viendo la idolatría en el Nuevo Testamento. Amén. Pero todos ellos, dice la Biblia en el verso 15, estarán fuera. Sí, y todo aquel que ama y hace mentira. Terminemos, sí, con Filipenses capítulo número 3. Si usted de pronto dirá, bueno, el Antiguo Testamento hace alusión de que los perros son los atalayas. Mire lo que dice el Nuevo Testamento, refiriéndose a esos perros. ¿Ya lo encontró? Filipenses capítulo número 3. Verso 2. Guardaos o cuídate o tu vida esté alerta, atenta. ¿De quiénes? Guardaos de los perros. Guardaos. Y mire cómo lo asocia. ¿O por qué lo pone con ese contexto? Guardaos de qué cosa? De los malos. ¿De qué cosa? Ponga el asunto a esto. De los malos obreros. ¿A qué clase de obreros usted cree que se refiere? ¿A los obreros que están en una obra de pronto haciendo una construcción? ¿O a los obreros malos
sí, que hacen la obra de Dios indolentemente dentro de su casa. Guardaos de los perros. ¿De quiénes específicamente? ¿De quiénes? De los malos obreros. Aún hasta para poder unirse a trabajar en la obra de Dios hay que saber quién está a tu lado. Aún para compartir en el ministerio, mi amado hermano, un crecimiento de edificación, tienes que saber quién está a tu lado, quién te acompaña, quién te rodea, aun cuando tenga una Biblia en mano. Amado hermano, mucha gente puede ir con la Biblia en su mano, si entrar a tu casa, pero puede llevarte desgracia, puede llevarte mentira, puede llevarte chisme, murmuración, y puede ser alguien nocivo para el cuerpo de Cristo. Y la Biblia me dice para ellos que yo debo de estar guardado de esa gente. No pueden estar conmigo. Porque recuerde que un poco de levadura puede leudar toda la masa. ¿Cuántos estuvieron ayer en la enseñanza? ¿Se acuerda de la enseñanza de la Pascua? 3 cosas tenían que obrar en mi vida. ¿Cuáles eran? Comer el carnero. ¿Qué más era? Los panes sin. Pero no podía faltar también, ¿qué otra cosa? Las hierbas amargas. Eso ya lo vimos el día de ayer. Si se quiere enterar, tendrá que ir a la página de la iglesia y enterarse. Amados hermanos, el Señor nos alerta y nos dice: cuidado con los perros, cuidado, guárdate de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, es decir, de aquellos que solamente fundamentan su vida cristiana en lo exterior. Mutiladores del cuerpo es aquellos que solamente en lo externo quieren reflejar cristianismo, mientras en el corazón, amado hermano, hay más basura de la que usted ve allá en la esquina. Es decir, que son cristianos de fachada. Aparentan piedad, pero por dentro están llenos de hueso de muerto. Jesús lo dijo en medio de su entorno religioso: sepulcros blanqueados, muy bellos por fuera, muy elegantes, hasta pueden llegar a tener conocimiento, pero en la práctica y en su estilo de vida son totalmente, sí, reprobados dentro de la misericordia de Dios. Reprobos. No alcanzan, no llegan. ¿Por qué? Porque está limpio lo de afuera, pero sigue sucio lo de adentro. Amén. Por eso es que el Señor, aún en Filipenses capítulo número 3, verso 2 dice: guárdense, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si usted lee el contexto, se estaba refiriendo exclusivamente a aquellos cristianos judíos que obligaban a los otros cristianos gentiles a que se circunciden, a que guarden la ley de Moisés. ¿Para qué? Para exteriorizar el mandamiento, pero no llevarlo por dentro. Retomando, mi querido hermano, Apocalipsis capítulo 22. Bien podríamos decir, como la gráfica sí lo manifiesta. Palabras que no tienen o no gozan de fundamento bíblico. Versículo número 15 de capítulo 22. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Verso 16. Yo, dice el Señor Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, eso ya lo habíamos analizado. Recuerde, y el Espíritu y la esposa, las cuales están obviamente en plena comunión, dicen, ¿qué cosa? Ven. ¿A quién le dice ven? ¿A quién? ¿Al Señor Jesús? ¿A quién?
A los hombres. ¿A quién le está dando? Mira el contexto. Por el contexto vamos a saber a quién se trata. Y el que oye, diga, ven. ¿A quién le está hablando? Al hombre. Al hombre que no sabe de Dios. Al hombre que todavía no ha podido experimentar o saborear la gracia, sí, del perdón de Dios. El Espíritu anhela fervientemente el arrepentimiento de los hombres. La iglesia que está unida en el propósito con el Espíritu Santo está desesperada por anunciar el mensaje de salvación. Y a los hombres, a la humanidad, a la raza entera le dice, ven, disfruta, entra en el deleite que Dios tiene reservado para ti. Verso número 17. Y el que oye, diga, ven. ¿A quién invitando? A Jesús a su vida. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Qué dice? ¿Cuánto cuesta? Gratuitamente. Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Evangelio según San Juan, capítulo número 7, verso 37 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37 en adelante. Al verso 38. ¿Lo tiene? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed. Ahora, me encanta esto. Me encanta esto. Jesús no esperó una invitación para pregonar la palabra. Simplemente aprovechó una fiesta para proclamar su palabra. Muchos cristianos dicen, hermano, es que no tuve la oportunidad de hablar. No, oportunidad sí tuviste. El asunto es que no hiciste uso de esa oportunidad. Amén. A veces estás sentado, está el amigo al lado tuyo, está el otro amigo a tu lado y tú dices, ¿cómo predico? ¿Cómo empiezo? ¿Qué digo? Ay, no veo la oportunidad. Y ves la hora. Ay, ya va 1 hora. Ya van 2 horas. Y de pronto la gente se despide. Ay, ya que no tuve oportunidad. No, sí la tuviste. Te faltó determinación. Te faltó decisión. Te faltó, mi amado hermano, esa valentía en el nombre de Jesús. Recuerde cómo empieza el verso, sí, del versículo 37 del capítulo 7 de Juan. En el último y gran día de la fiesta, ¿qué hizo Jesús? ¿Alguien le habrá dicho a Jesús, ponte en pie y comienza a hablarnos? No. Él vio la oportunidad y ¿qué dijo? Aquí me paro y hablo. Y se puso en pie y alzó la voz. ¿Cuántas veces la gente en el mundo es atrevida para esto? En el mundo. Están todos a las 6 de la tarde en la oficina y dicen, solitos se paran. A ver, ¿cuántos van a ir al peloteo de mañana? Y la gente, yo me apunta a mí, yo también. Yo llevo la cerveza, yo llevo otra cosa, yo llevo los cigarrillos, yo llevo la camioneta. ¿Verdad que así es el mundo? Es sagaz para eso. Para eso el mundo, amado hermano, sí, está adelantado. Pero un cristiano, todo cohibido, timorato. ¿Por qué no hacemos lo mismo? A ver, antes de que se vaya la gente, ¿qué le parece si hacemos una oración para dedicar estas festividades a la gloria de Dios? Es que me da vergüenza. Y si me retan, y si me miran mal, para lo malo, el hombre es sagaz. Pero para lo bueno, el hombre, amado hermano, muchas veces sí, se acobarda. Jesús aprovechó la situación, vio la aglomeración de la gente, sí, y aprovechando obviamente esa aglomeración dijo, aquí es el momento de anunciar, sí, la proclamación del bendito evangelio. Es como cuando a uno lo invitan a predicar en un velorio. ¿Quién empieza? Se codean los hermanos. Tú entra, no entra tú. ¿Y qué digo? No sé, ahí va. Usted es el pastor, y tú eres el diácono, y tú eres el de la alabanza, pero y nadie quiere empezar.
¿verdad? Da temor. Yo no digo que no da temor. Pero, amado hermano, hay que vencerse a sí mismo. Hay que vencerse. La Biblia dice en el verso 37 que Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dejó marcada en esa fiesta, sí, la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 22 nos hace la misma invitación al presente. Versículo número 17. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿A qué precio? Sin precio, gratuitamente. Verso 18. Yo testifico o proclamo o declaro a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿A qué hace referencia estos dos contrastes del texto bíblico? Acompáñeme al libro de Deuteronomio, capítulo número 4. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo número 4. Número 2. Deuteronomio capítulo 4, verso número 2. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor: no añadiréis, es decir, no aumentarás. En la gráfica donde nos llamó bastante la atención, más adelante. No, más adelante. Ahí. Nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y ahí anuncia en esa parte final: como yo, ¿qué dice? Como yo os ordeno. ¿Qué es lo que quiere velar el Señor con este mandamiento? En que su precepto, en que su ordenanza no vaya a ser bajo ninguna circunstancia mal interpretado, ni poniéndole de lo mío, ni quitándole de lo suyo. Muchos estudiosos bíblicos hacen al texto bíblico un término que lo entienden los que estudian la palabra, que es lo que se llama la exégesis. Cuando uno aplica la exégesis a un texto bíblico, es decir, cuando uno extrae del texto la enseñanza, a eso se le llama exégesis. Cuando uno extrae de la enseñanza, sí, la exégesis, uno bien puede llevar, sí, algo precioso para su vida, porque extrae de ella lo más rico, lo más vital de la palabra. Pero también en la teología hay un término que se llama la eisegesis. Le antecede las de dos vocales, la E y la I. Eisegesis, eso es ponerle al texto, sí, para poder contribuir para el enriquecimiento de la palabra. Es decir, yo puedo, por ejemplo, tomar de un pasaje bíblico que aquí ya hemos estudiado, cuando Jesús se reunió con la samaritana. Yo podría estudiar cómo era el contexto de vida de la samaritana, cómo era el pueblo samaritano, cuántos habitantes habían en la región de Samaria. Es decir, puedo poner con una investigación aparte qué es lo que dice, sí, con respecto al pueblo samaritano. La Biblia no lo dice al detalle, pero yo puedo poner para ilustrar el texto.
Eso es eisegesis. Y la exégesis es sacarle del texto lo más vital, lo más importante. Pero eso, mi amado hermano, tiene o conlleva un peligroso riesgo. Que a la hora de yo ponerle algo al texto, vaya a ponerle algo que está fuera del orden de Dios. O al yo sacarle algo al texto, puedo dejar afuera lo más importante, pensando yo en mi humanidad, que lo que yo he sacado es lo vital. Y ahí puede haber un grave riesgo. Muchos predicadores, muchos enseñadores de la palabra han quitado al texto o han puesto en el texto cosas que Dios nunca ha mandado ni a enseñar ni a decir. Y eso es lo que Dios quiere cuidar por medio de esta ordenanza. Cuidado, y aún, acompáñeme por favor a Deuteronomio, más adelante en el capítulo 12. El Señor nos manda a tener cuidado de sus palabras a la hora de ser interpretadas, a la hora de ser manifestadas. Verso 32. Deuteronomio 12. Verso 32. ¿Lo tiene? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello. ¿Y qué más dice? Ni de ello quitarás. Por ejemplo, un botón. Y voy a meter el dedo en la llaga. El diezmo. Sencillo. Por eso digo, voy a meter el dedo en la llaga. El diezmo, la gente ¿qué hace en la actualidad? Interpreta el diezmo, ¿verdad? Mucha gente ¿qué dice con el diezmo? No, ya en el tiempo de la gracia ya no se diezma. Pregunto, encuéntreme usted un texto bíblico donde la Biblia diga en el tiempo de la gracia ya no se diezma, entonces yo le creo y hago lo que dice el texto. Pero no, la gente ¿por qué ahora aduce que no hay que diezmar? ¿Por qué? Porque simplemente le ha dado su propia interpretación del texto. En la actualidad, como en la gráfica, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se dice ahora en las predicaciones? Tú vales mucho, solo pide lo que quieras. ¿Verdad que así se nos predica en la actualidad? ¿Qué más se nos suele decir en la actualidad? Decreta. Es decir, proclama una palabra porque lo que dice tu boca, eso es. Porque todo lo que pidas, eso recibes, ¿verdad que así es? Pero ¿qué es lo que han hecho de ese texto? Lo han sacado del contexto. ¿Qué más se puede escuchar en la actualidad? Saca al campeón que hay en ti. Dios te quiere ver rico y próspero. ¿Qué más? Dios te llamó a conquistar y a reinar. No tienes que orar, solo confiésalo. Pregunto. ¿Se añade y se quita el texto a gusto y disgusto del intérprete? Claro que sí. Y le han hecho perder eficacia al evangelio de la santidad. Le han hecho perder eficacia al evangelio del esfuérzate y sé valiente. Le han hecho, amado hermano, perder eficacia al evangelio de ir y predicar el evangelio a toda criatura. De llamarle pecado a lo que es pecado y de llamar santo a aquello que es santo. Ahora en la actualidad la gente a lo bueno le dice malo y a lo malo aplaude y elogia. Eso es lo que logra el hombre cuando le pone o le quita al mensaje de Dios. Para concluir en esta parte, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés. Capítulo número 3. Verso 14. Dice ahí el predicador. ¿Lo tiene? Eclesiastés capítulo 3, verso 14. He entendido, es decir, he logrado llegar a entender o a captar que todo lo que Dios hace, óyelo bien, será que dice. Y cuando habla de perpetuo es inmovible. Amén.
que no va a sufrir variación alguna. Entendido, dice aquí el proverbista. ¿Recuerda quién fue el autor de Eclesiastés? Un gran hombre que recibió, ¿qué cosa? La mayor sabiduría, Salomón. Entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él, ¿qué cosa? Los hombres se diviertan. ¿Para qué el Señor ha hecho su palabra? Entre otras cosas, porque Él ha hecho todas las cosas. Y también ha hecho su palabra para nosotros. ¿Para qué lo ha hecho? Para que el hombre, una vez que tenga entendimiento de esto, que dice, sí, lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Para qué? Para que guardemos, amado hermano, este depósito delante de un Dios santo que quiere ver gente santa también. Una vez clarificado este punto, Apocalipsis capítulo 22, versículo número 20 termina diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Hasta aquí el libro de Apocalipsis. Esperamos la venida de Cristo, si así Él lo logra determinar en este tiempo o en el venidero. Amén. Para la gloria de Dios ha sido la enseñanza de todos los capítulos de este maravilloso libro de Revelaciones. A Él sea la gloria, el poder y la alabanza. Amén y amén.